Último bloque del programa y, como siempre, comenzamos escuchando la voz de los telespectadores de Andalucía Debate. Hola, buenas noches, Agustín. En primer lugar, felicitar por el programa. Y segundo, a decirles al ciudadano que si no hacen hospitales en muchos pueblos es porque no son amigos de Chávez ni de Sarria. Gracias. ¿Algún comentario? Bueno, es que esto lo que me muestra es que evidentemente el descrédito tan generalizado que tiene la Junta de Andalucía, que ya directamente cualquier ciudadano piensa que si hay o no hay hospital, o que es el caso del que está hablando la señora, o lo que sea que haya de acceso de servicio público, es directamente por favoritismo de la Junta de Andalucía. Porque hay o no hay amigos. Acordado, no sé si fue hace 2 veranos, que hubo una polémica en Carmona inmensa porque un señor se murió de un infarto y no había ambulancia. En un pueblo que está a 30 kilómetros de Sevilla. Que estamos hablando de una atención ciudadana de primer escalón. Y Carmona no tenía ambulancia para llevar a este señor soporte vital básico para llevarlo a Sevilla. O sea, imaginaos en qué situación estamos. Pero tú sabes que insisten en que no hay recortes en esos temas. No, claro, que cuando venga la consejera que me explique a mí por qué cierra los hospitales en verano y por qué... Pues te aseguro que no hay recorte, según la versión oficial de la Junta. No hay recorte. Hay cortes, no recortes, cortes. Ni recortes ni en educación, ni en política sanitaria, ni en dependencia, ni en nada de eso. En algo tan serio como la implantación de un hospital en una zona, en una comarca determinada, ¿tiene que ver el que seas amigo o enemigo de alguien? Hombre, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a traer un día un mapa de Andalucía y vamos a ver dónde están los shares colocados. Claro. Estos hospitales de alta resolución que están creando como sanidad paralela también en Andalucía, ¿no? Vamos a ver dónde están los shares colocados y vamos a hacer ese ejercicio geográfico de comprobación. Lamentablemente hemos llegado a eso y yo lo veo una obviedad, que decir, a mí no me genera ninguna duda eso. Aquí hay amiguismo a la hora de hacer política porque desgraciadamente hay poca información, por lo que hemos hablado muchas veces, hay poca información en la ciudadanía y entonces si al alcalde de tal pueblo que no es de mi color le ponemos al lado una cosa que se apunte la medalla y resulta que lo va a votar la gente, pues no se la pongo al otro que sí es de mi color. Y entonces triunfará, seguirán votándolo y yo sigo comiendo de la olla. Ahora tiene un problema, que el cambio ha sido tan fuerte en Andalucía que se ha encontrado con pueblos que ahora va a gobernar el PP y que tienen estos shares que van a, digamos, a explotar alcaldes del PP. El problema de todo esto es que la Junta de Andalucía durante estos años, y es el pozo que queda en todos los ciudadanos, o en estos ciudadanos que como esta señora que nos llama, es que no han hecho de la administración pública un instrumento, sino que han hecho de la administración pública un instrumento para la administración política. Y ese es el problema. Y efectivamente, como lo que están haciendo es instrumentalizar a la Junta políticamente, pues por eso vemos estas cosas, vemos esos mapas extraños que cuenta Antonio, vemos esta reclamación que hace esta señora por teléfono y vemos tantas cosas que nos podemos ir viendo todos diariamente y que nos resultan chocantes, injustas o sorprendentes y escandalizables como esta que estamos hablando ahora. Tantos años en el poder por parte de un partido conlleva a que a uno se le olvida que tiene que gobernar para todos los habitantes de su comunidad autónoma y no para aquellos que tienen una misma ideología política o un mismo sentido político y desgraciadamente eso se sufre. Hombre, es grave, ¿no? Que un político, que alguien con cierto calado, con poder, con peso específico dentro de su partido, de la política de una región, dependa de dónde proceda esta persona para que esa zona viva mejor, por decirlo pronto. En fin, otra llamada. Buenos días. A cuenta de lo que dice este hombre de la responsabilidad del gobierno anterior, no sé cómo se llama este señor que antes ha hablado, la responsabilidad del gobierno anterior no es del gobierno anterior que se lo eche, está defendiendo una postura que no es legal, que el gobierno de ahora le pida responsabilidades a todas las comunidades que ha habido gobernando durante el gobierno anterior, que son las más endeudadas y desde luego son las comunidades gobernadas por el Partido Popular, por el PP, perdón, Partido Popular.
¿Cuáles son esas comunidades que han engañado a toda la nación, a los españoles? Sí, que supongo que se referirá a mí, Juan Carlos Jiménez Laz, a su servicio. Efectivamente, el déficit general de este Estado no solamente lo forma el déficit de las cuentas generales del Gobierno de la Nación, sino también el de las comunidades autónomas. Y ciertamente también hay déficit en algunas comunidades autónomas que ha gobernado el Partido Popular. Pero la inmensa mayoría, recuerde usted, de las comunidades autónomas hasta la fecha de las últimas elecciones, no eran precisamente del Partido Popular, eran de otros partidos, entre ellos el Partido Socialista Obrero Español, la mayoría, que era precisamente también el partido que gobernaba en Madrid. En cualquier caso, el crecimiento de ese déficit por parte de las comunidades autónomas no es tan proporcionalmente grave como el déficit propiamente que ha dejado el Estado español, el gobierno de Zapatero. Esa es la gran cuenta del capitán, es la del gobierno de Zapatero. Y sobre todo, ahí me gustaría intervenir con un ejercicio de responsabilidad total en el traspaso de poderes. Esta mañana un medio de comunicación nacional se hacía cargo de ello, de radio, en un debate, en el que cuando en el traspaso de poderes se le pidieron los datos de déficit público al gobierno saliente, envió 4 carpetas de documentación donde no aparecía ningún dato, se le da vuelta a la peonza, no aparecía ningún dato. Soraya Sáez de Santamaría escribe un correo electrónico directamente al señor Jáuregui pidiéndole que le dé el dato definitivo de la previsión de cierre del déficit, y el señor Ramón Jáuregui le responde en el mismo correo que de eso ya hablaremos. Y en el debate de investidura, el señor Rajoy dice que no existirá necesidad de subir los impuestos si la previsión del déficit es de un 6%, y la señora ministra de Economía y Hacienda asiente con la cabeza. Cuando entra y te dan cuenta que tienes un déficit por encima del 8%, eso es un ejercicio de responsabilidad. De hecho, durante el traspaso de poderes se había dado a entender que podía nunca ir más allá del 7%. Claro que las cifras que estamos viendo ahora mismo son una bárbara exageración. ¿A qué se referían con el modélico traspaso de poderes? A la ceremonia, a la ceremonia, ¿no? Buenas tardes. Un cafecito. No se dieron guantazos. Porque lo han hecho todo muy bien, menos lo más importante. Menos lo más importante, efectivamente, menos lo más importante. Habéis pillado la ironía, efectivamente. Hombre, claro, no te vamos a pillar la ironía. Te lo pillamos todo. Alguna mente civilina puede ver que esto sea una primera zancadilla, un primer gobierno. Un primer gobierno que en su programa electoral, un partido que en su programa electoral defiende la no subida de impuestos, basándose en unos datos que está ofreciendo el gobierno actual. Es un engaño total. Pero que ahora realmente se ve obligado a subirlo porque es incapaz de mantener ciertos servicios públicos. Javier, estoy recordando ahora que cuando aquella primera medida que toma Rajoy, que ha sido discutida y que evidentemente es discutible, y salió la comunicación también de apoyo de la Unión Europea y de Alemania, porque decía que eso que era doloroso, pero que era lo que había que hacer, que era inevitable. Recuerdo que además decía algo el texto de aquella declaración, algo así como que no solamente el ejercicio de responsabilidad que estaba haciendo el gobierno Rajoy por lo que dice y por lo que hace, sino por lo que calla, como dando a entender que valiente traspaso de poderes le ha dejado el gobierno Zapatero al gobierno Rajoy. No solo lo que dice, sino lo que calla. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Siguiente Pepiño, porque son unos antipatriotas, son gente que no cree en España, ni que creen en el país, ni que creen en el Estado. Y cuando se han ido, ellos son quienes lo han demostrado. Ellos han demostrado que son los antipatriotas, ellos no le han contado la verdad al gobierno que entra, no le han traspasado los papeles de verdad, sino que le han contado las mil y una noches, y cuando de verdad se ha sentado a repasar las cuentas, falta dinero. Y el dinero al final, en un ejercicio duro de sangre, sudor y lágrimas, lo han tenido que buscar donde más dolía, en los impuestos. De todas formas, yo creo que el pueblo español está demostrando sensatez porque efectivamente existe una crítica, más bien de la forma que hablamos el otro día. A la gente le hubiera gustado a lo mejor que hubiera salido Rajoy en televisión diciendo, pues no, tengo más remedio que subir los impuestos en contra de lo que dije. Más eso que el fondo, porque todo el mundo somos conscientes que ha habido un modélico traspaso de poderes que se ha convertido en un engaño absoluto. O sea, lo modélico ha sido la educación y la cortesía exclusivamente, porque lo demás ha sido una mentira, le han dado unos datos falsos, y en base a eso, que en el ADN, que en la filosofía del Partido Popular no está subir los impuestos, coyunturalmente ha habido que tomar esa medida y la gente lo ha asumido diciendo,
es cabreante, a todo el mundo le cabrea que le toquen el bolsillo, pero es consecuencia de lo que ha heredado. Pero ahí está claro la encuesta, que prefieren seguir pagando y tener servicios públicos. Efectivamente. Ahora comprendo ese diálogo de besugos que se mantuvo en el debate entre los dos candidatos cuando el señor Rubalcaba con tanta insistencia preguntaba: ¿promete usted que no va a subir los impuestos? ¿Prometa? Y el señor Rajoy le miraba atónito como diciendo: si es que lo que voy a hacer es subir los impuestos. Claro. Y el señor Rubalcaba sabía que los datos con los que contaba el señor Rajoy no eran ciertos. Sí, claro, es que aquello era una intencionadísima trampa, era evidente. Sí. Vamos a por la última llamada. Y me tiene preocupar de señor que habla claramente de las pensiones. Yo no sé, está el programa muy bien, habla muy claro y muy bien. A ver si, yo qué sé, cómo se solucionarían las cosas, pero por lo menos se está enterando uno de las cosas. Muchas gracias. Enhorabuena por el programa. Gracias a vosotros por llamar. Se refiere nuestra amiga Fernando Sicre. Fernando, además, que nos habló de la pirámide invertida. A mí me puso nervioso. ¿Cómo no os vais a poner vosotros? Yo lo tenía aquí y lo estaba escuchando de primera mano. No, la pirámide se llama pirámide de As de Picas. Sí. De As de Picas se llama la pirámide. ¿Sí? De As de Picas. Y no tiene nada que ver con el juego. No. O sea que tiene justo la forma de las de Picas. Vale, entiendo. Donde la gente que ahora mismo somos productivos, que estamos en edad de producción desde los 30 a los 50, somos una masa inmensa y la base de la pirámide es pequeñísima, que son los que se supone que nos van a mantener después las pensiones nuestras. Que hay muchísimos menos millones de españoles cuando lleguen a la edad de trabajar que nos van a mantener nosotros por el baby boom de los años 60, que va a ser un drama, porque es que realmente no, va a ser muy complicado. Porque el sistema está hasta el 2025. A partir de 2025 ya nos han advertido que no se sabe. No quiero hablar de eso. Otra vez. Yo no quiero hablar de eso. Qué depresión, otra vez. Al día siguiente de aquella noche del programa con Fernando, yo lo pasé fatal. Y convoqué a mis niños en el desayuno y les hablé muy seriamente. Les hablé muy seriamente, os lo aseguro. No me depriman más. Hombre, lo que sí recomendamos es vivir la vida intensamente ahora. Que cuando nos jubilemos ya nos preocuparemos. Sí, pero mira las consecuencias del amor libre de los 60. Mira lo que ha traído. El baby boom. El baby boom. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de lo que adelantaba. De otro baby boom, ¿no? Sí, de un baby. De un baby. Es un junior. Un junior. Vamos a hablar del hijo de Chávez, de Iván Chávez. Pues la policía sitúa al hijo de Chávez, a don Iván, como el eje de una trama de influencias que conlleva un montón de cosas, Almudena. Y nos paramos hoy en otra información que también revela otro periódico de tirada nacional. Según el diario El Mundo, apunta a que un informe de la policía sitúa en el epicentro de una trama de tráfico de influencias al hijo del expresidente de la Junta de Andalucía, a Iván Chávez. Ya hemos denunciado, ya hemos hablado en otras ocasiones del tráfico de influencias y también de los negocios turbios del hijo del expresidente de la Junta de Andalucía. La policía incrimina al hijo del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez. Lo sitúa en el epicentro de una red de tráfico de influencias para conseguir, a cambio de comisiones, contratos de la Junta de Andalucía cuando gobernaba su padre. En el atestado de las pesquisas, tras la denuncia del robo falso por parte de Iván Chávez, la policía usa el término corrupción, así como delito por denuncia falsa. Y es que el grupo de blanqueo de capitales cree que Chávez puede estar vinculado a esta trama por sus negocios en la Junta de Andalucía cuando la presidía su padre. Además, los investigadores consideran que los manejos empresariales ponen de manifiesto los contratos con adjudicatarias de la administración andaluza que podrían encajar en otro tipo delictivo, el de cohecho. Según se desprende del informe policial, la misma denuncia que presentó es una prueba de la existencia de una red de empresas y testaferros en cuyo centro estaría Iván Chávez y que tendría como objetivo conseguir a cambio de comisiones suculentos contratos con la administración andaluza. Por su parte, el expresidente de la Junta siempre ha defendido la actuación empresarial del mayor de sus hijos, tras revelar a la prensa sus contratos privados y las actividades como intermediario a comisión de empresas. Chávez aseguró que su hijo hacía una actividad legal, ilícita y profesional. Don Antonio Barreda. Yo viendo la noticia tal como define la policía en la investigación, yo echo de menos un poco más de pruebas en la fase probatoria, ¿no? En ese sentido, sí, cuando termina la fase policial dice que las fuentes judiciales hablan de que puede la jueza del juzgado número 17 impulsar una investigación en profundidad. Pues si es así y la policía apunta a que pueda haber en algún tipo de tráfico de influencia y algún tipo de contrato de trato de favor hacia el hijo del presidente,
pues que imprima cuanto antes un sumario y una investigación judicial y que se llegue al fondo del asunto, porque ya estamos hablando de otro palo más de lo que venimos hablando en este programa desde que hemos empezado hoy negativamente, con dónde iba el dinero de los ERE, con gente que puede estar o que podía en su momento aprovecharse de su condición para conseguir contratos de la administración pública. Eso para mí es de una gravedad sublime, porque ya estaríamos hablando de que ya no seríamos una democracia, sino estaríamos en una especie de satrapía persa, donde los hijos son los que manejan las instituciones, y eso a mí como andaluz me daría un miedo espantoso a que surgiera. Ya que la policía ha encontrado indicios, yo sí como andaluz espero que la jueza abra una investigación en profundidad y que se llegue hasta donde se llegue, se llámese Chávez, llámese Peralta, llámese quien corresponda. Para mí es más grave la cuestión, porque se nos ha vendido una honradez, 100 años, ese famoso 100 años de honradez del PSOE, que ponen en duda, ¿no?, este tipo de noticias. Pero es que los 100 años eran para atrás, no eran para adelante, ni eran en el presente. Permíteme, Javier, una cuestión. Es que vamos a ver, es que esto es un poco particular. Primero, esto de lo que estamos hablando hoy es del informe policial, del informe policial del Audico de Sevilla. Cuyo jefe fue cesado de la noche a la mañana, efectivamente. Porque se supone que se acercaba demasiado a no sabemos qué. Efectivamente. Entonces hay que recordarlo también, muy oportuno, Antonio. Efectivamente. Entonces estamos hablando sobre un informe policial. Esto no es un caso ni juzgado, ni efectivamente es un expediente judicial, nada de todo eso. Esto procede de una denuncia que realiza el propio Iván Chávez, que denuncia, a raíz creo que de unas informaciones periodísticas, si mal no recuerdo, en El Confidencial y en El Mundo, efectivamente, a raíz de eso denuncia... Melchor Miralles lo hace, por cierto. Permíteme, Juan Carlos, que recuerde que por las mañanitas le vemos en ABC Radio, aquí en Metropolitan Televisión, ¿vale? Un abrazo a Melchor, a nuestro querido amigo Melchor. Saludos, desde luego, a Melchor. Y decía que entonces el propio Iván Chávez, el que va a comisaría a denunciar, no me acuerdo si fue a comisaría, pero bueno, es el que va a denunciar. Presentó una denuncia en comisaría. Efectivamente, porque le habían sustraído documentación. A raíz de esa denuncia que presenta el propio Iván Chávez, se genera una investigación policial, que es de la que estamos hablando, investigación policial, que es este informe del que estamos hablando. Y contra lo que denunciaba en su día Iván Chávez, que denunciaba que se le había robado esa documentación, parece ser que el informe policial dice que no, que se ha inventado ese robo. De hecho, habla de la posibilidad de una denuncia falsa, que sería otro delito, y habla exactamente de tráfico de influencia, habla exactamente de cohecho y de corrupción, también lo cita. Son palabras citadas en el informe policial. Entonces es evidente que lo que ha ocurrido hasta ahora es que la juez o jueza que haya llevado este asunto lo ha llevado en función de la denuncia iniciada por Iván Chávez. Y esto lo que generará, doy por supuesto, es otra actuación distinta, que será ya de tráfico de influencia, cohecho, corrupción y tal vez, casi con seguridad, denuncia falsa, según este informe policial. Veremos a ver si se abre siquiera un auto. Veremos a ver si se abre siquiera algún sumario y cuál es la postura del Ministerio Fiscal. Es que sería de obligado cumplimiento, entendiendo que estamos hablando aquí. De oficio, ¿no? Claro, que de oficio la Fiscalía actuara, ¿no? Claro, si la policía informa referente a estos términos, claro, informa de otro tema más que genera un gran escándalo social, como es este caso, y que además estamos hablando, insisto, de tráfico de influencia, de cohecho y de corrupción política y económica, pues parece de sentido común, parece que actúe de oficio la Fiscalía. Javier. A mí este tema, lo que más me preocupa y más me inquieta es que los dirigentes en estos últimos años de Andalucía están anclados y no van al ritmo de los ciudadanos, mientras que los andaluces nos esforzamos por posicionarnos como una comunidad autónoma que tenemos unos valores y que podemos crecer. Se vuelve a repetir un caso de hace 20 años, el caso de Juan Guerra. Alguien que era familia de alguien, que trataba con alguien por medio para que se le adjudicara contrato.
y nos ven 20 años después, otra vez con el mismo cuento. Esto es calcado. Juan Guerra es un infeliz comparado con los casos que después hemos vivido. Pero el caso que estamos viendo es terrible. Antes hablábamos del paralelismo tema de los mismo. ERE, Uno era hermano Roldán, de otro sí. y ahora es verdad el caso Juan Guerra. O sea, aquí es que ya es hijo y no es el hermano. Con una diferencia, que Alfonso Guerra dimitió de vicepresidente del gobierno. Esta gente no se va ni con agua caliente. Y bueno, y hay que saber con la guerra intestina que hubo dentro del PSOE cuando el caso de Juan Guerra y en qué lado estaba posicionado Manolo Chávez entonces. Con más diferencia todavía, el padre defiende la legitimidad de los negocios de su hijo, como si aquí no pasara nada, que comprendo yo que todo el que es padre pues procura proteger a su hijo, pero hombre, tú no eres un padre cualquiera, tú eres... Un padre que no protege, bueno, creo que muy bien a sus hijos porque es el segundo de sus hijos que sale implicado. Y además él dijo con las minas a mi hijo Iván es que le gusta mucho el dinero, es que cuando tú dices eso mismo de tu hijo y estás sabiendo que está... Bueno, es que hay además una anécdota, es anecdótico también esto de la denuncia de Comercio Miralles, además que como no saben los documentos que le han robado supuestamente, porque es mentira el robo, pues hace alusión a unos documentos que ni siquiera estaban denunciados, con lo cual ha provocado titulares nuevos, ¿no? Eso suena ya a irrisorio, a jocoso, ¿no? A cachondeo, ¿no? Pero es que si esto es así, como dice el informe policial, no nos engañemos. O sea, es que el presidente Chávez, el entonces presidente Chávez de la Junta de Andalucía, no podría estar muy ajeno o muy distante, es decir, algún conocimiento tendría que tener, puesto que toda la relación de negocio de Iván Chávez era con la Junta de Andalucía. La parte sustancial del negocio era con la Junta de Andalucía. Es decir, dudo muchísimo que el entonces presidente de la Junta de Andalucía desconociera absolutamente esto. Y me sorprendería que como buen padre no lo hubiera detenido, reconvenido y ausentado. O como mínimo, Juan Carlos, haberlo aconsejado. Porque hacerle ver la inconveniencia, ¿no? Claro, es que esto es como una incompatibilidad. Es que no solo hay que serlo, hay que padecerlo. Entonces, yo si tuviera un cargo de esto y tuviera un hijo mío, digo, mira hijo, trata con cualquier comunidad autónoma menos en la que yo estoy, aunque hagas bien las cosas. Porque vas a arrojar la zona de sospecha sobre tu padre, que bastante problemas tendré yo ya, ¿no? Como para que tú me fabriques otro. Claro. Aparte, tú llevas una vida de gasto y de ostentación, eso se nota, quiero decir, ¿cómo no lo va a notar tu padre, que además de ser tu padre es el presidente de la Junta de Andalucía? ¿Cómo no va a notar que ese niño está llevando una vida social de gasto muy por encima de lo que ingresa? Entonces, porque tuvo una buena educación, tuvo una magnífica educación. Sí. Acuérdate que el padre se gastó todo lo que ganó en la educación de sus hijos y tenía 3.000 euros en su cuenta bancaria. Nada más. O sea que una buena educación sí que le dio. Bueno, esto lo que hace falta es que efectivamente que se investigue, se abra un sumario y que se llegue a su profundidad. y que se depuren las responsabilidades, las judiciales o delictivas que hubiera en su caso, por tanto las penales, las económicas, es decir, que se devuelva lo que sea que haya que devolver, y las políticas, que aquí estamos muy poco acostumbrados siempre a asumir responsabilidades políticas. Y esto no es sostenible. Estamos en un descrédito de la administración autonómica, que esto es insoportable, de verdad. Daros cuenta de los dos temas de los que hemos hablado hoy, que tan oportunísimamente Javier también ha relacionado este. Uno nos recuerda a Roldán y el otro nos recuerda a Juan Guerra. O sea, es que para el ciudadano esto es durísimo porque quiere progresar, quiere salir adelante y tenemos los mismos problemas que hace 20 años. Sí, familiares que se montan un despacho, que gestionan comisiones y que conceden. Y hace 20 años, yo recordaba cuando casó Juan Guerra, que teníamos los mismos problemas, decían los conciudadanos, que hace 20 años, que ya era otro régimen. O sea que no avanzamos. De régimen en régimen. Como decía nuestro compañero, así son las cosas, así se las hemos contado. Te decía Ernesto Sáez Buruaga. Ernesto, un abrazo, si nos ves por ahí, aunque yo creo que en Madrid no creo que veas Andalucía Debate. Andaluzas, la cosa está como está. Por eso nosotros tenemos la obligación de estar aquí mañana a las 8:30. Y estaremos. ¿De acuerdo? Con más ánimo que hoy, ¿no? Con más ánimo que hoy, si Dios quiere. A ver si se nos quita esta especie de astenia post-navideña que tenemos. Un abrazo y cuidaos mucho. Hasta mañana.